Contexto político. Blindaje a la corrupción es el tema que nos comparte esta mañana Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político. Luis Fernando, un gusto saludarte. Muy buenos días. Muy buenos días, Juan, a ti en cabina y buenos días al auditorio en general. Me refiero a la convocatoria para designar al titular de la Secretaría Técnica del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila, que cierre el registro de candidatos el día de hoy, y es parte de un proceso de blindaje construido para asegurar a futuro la impunidad de la que gozan los hermanos Moreira y sus cómplices. Como es del conocimiento, el Sistema Estatal Anticorrupción del Estado fue creado el año pasado mediante un albazo legislativo, una vez que los resultados de las últimas elecciones locales confirmaron que el PRI perdió la mayoría en el Congreso, lo que trajo como resultado una ley a la medida de los deseos del Moreirato. Lo anterior porque la ley en cita, lejos de facilitar la participación ciudadana en las funciones de Contraloría y supervisión de los recursos públicos, se ha convertido en un instrumento para someter a la sociedad civil a una especie de control orgánico por medio de un aparato burocrático costoso que mediatiza los liderazgos y asfixia todo intento de participación en las tareas de transparencia y rendición de cuentas. Como botón de muestra, encontramos en la convocatoria un requisito que exige a los aspirantes a ocupar el cargo experiencia verificable de al menos 5 años en materias de transparencia, evaluación de políticas públicas, fiscalización y rendición de cuentas o combate a la corrupción. La exigencia resulta absurda y contraria al objetivo de ciudadanizar el sistema anticorrupción, porque siendo un instrumento creado apenas el año pasado, es evidente que los únicos que tendrán esa experiencia de al menos 5 años en las tareas mencionadas serán burócratas relacionados con dichas tareas y como consecuencia empleados del Moreirato. La ley del Sistema Anticorrupción de Coahuila plantea las funciones de auditoría y fiscalización al gobierno como si fueran una ciencia hermética o secreta, cuando en realidad cualquier auditor experto en negocios del sector privado tiene los conocimientos y las habilidades adecuadas y suficientes para realizar la tarea. Como consecuencia, la convocatoria en comento, como todo lo relacionado con el sistema anticorrupción, es una burla, porque su origen jurídico y sus expectativas prácticas ninguna garantía ofrecen al combate a la corrupción. Por eso, no es extraño que en el escenario descrito, la deuda pública de Coahuila, que es producto de un fraude colosal, alcance los 40,000 millones de pesos, y a pesar de que se advierte impagable, el delito permanece impune. El derroche continúa, puesto que a 2 meses del cierre de ejercicio en este primer año de la administración de Miguel Riquelme, mientras la inversión en obra pública apenas llega al 42% de lo relacionado en el presupuesto, el gasto en asesorías se dispara 21 veces por encima de lo programado. Resulta obligada la pregunta que en forma recurrente hace los ciudadanos al gobernador en turno en los últimos 7 años en cuanto a lo que se haya hecho para investigar el destino de los recursos obtenidos de la megadeuda y castigar a los culpables. A la interpelación mencionada, repetida hasta la saciedad, el viernes pasado el gobernador contestó que no descarta que la Fiscalía de Coahuila proceda en contra del exgobernador Jorge Torres López. La respuesta de Riquelme es un desplante de cinismo, porque con independencia de la responsabilidad que corresponda al personaje mencionado, o sea, Jorge Torres, se trata de una simple comparsa de los actores principales. Son los exgobernadores Moreira los responsables frente a la justicia y de cara a la historia de la quiebra económica, institucional y humana que pesa sobre el destino de los coahuilenses. Son ellos los arquitectos del actual sistema anticorrupción de Coahuila, que está siendo utilizado como garantía de impunidad, Juan.
Y bueno, precisamente a propósito de este tema, tenemos una pregunta que tiene para ti Rodrigo Zambuena, dice lo siguiente: ¿y entonces de qué han servido los años del sistema anticorrupción que se tiene en el estado de Coahuila si no ha habido ningún castigo y la megadeuda sigue en la impunidad? Bueno, debo decir que el sistema anticorrupción apenas tiene un año cumplido aquí en Coahuila. Hay un sistema anticorrupción a nivel nacional que tiene un poco más de tiempo, no llega a 3 años, y precisamente este fue un sistema que se creó en forma adicional a las instancias gubernamentales normales de persecución de los ilícitos, como sería la Procuraduría de Justicia, tanto a nivel estatal como federal. Pero esta iniciativa específica del sistema anticorrupción en todo el país, pues surgió de una iniciativa ciudadana en la que se pugnaba porque tuvieran participación los organismos de la sociedad civil y personas, sobre todo ajenas a los distintos niveles de gobierno, para que se garantizara el funcionamiento de la persecución de los delitos de corrupción, etcétera, porque las instituciones del Estado no lo estaban haciendo, no estaban cumpliendo con sus labores. Lo dramático es que se crea un nuevo sistema anticorrupción que viene a ser como una albarda sobre aparejo de las instituciones de seguridad y de procuración de justicia que ya existían, un verdadero monstruo burocrático que no satisface, es decir, no cumple con los deseos de participación ciudadana, sino que al contrario, se crea una ley como un laberinto para ir poniendo en ese sistema anticorrupción a personas recién salidas del sistema burocrático moreirista, y pues eso echa a perder la función. Pero lógicamente no ha servido para nada. Claro. En relación con el tema concreto de la megadeuda y el destino de los recursos que se obtuvieron de manera fraudulenta en algunos casos, no ha servido para nada ni las instituciones estatales o federales que existían y que han existido desde siempre, ni este nuevo sistema que está siendo cooptado, está siendo manipulado para que tampoco rinda los frutos deseados. Muy bien, ¿algún punto de contacto, Luis Fernando? Cómo no, mi domicilio es en Avenida Morelos 30, Poniente Interior 6, y mi teléfono el 716-2636. Gracias, Luis Fernando Salazar Gulfuk, abogado y analista político.